Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Como pueden ver, el pastor Marcos no se encuentra en casa, está en estos momentos compartiendo en un corazón iglesia en El Paso. Y bueno, me llena de alegría poder abrir junto con toda la iglesia la Biblia, poder estudiarla juntos, crecer. Y aparte me da mucho gusto ver desde acá arriba a muchas personas que a veces no tengo la oportunidad de saludar en el lobby, y también, aunque sé que hay muchos allá en la terraza, no sé si nos conocemos, pero recibe un saludo también. Desde acá te veo también, de lejecitos, pero te veo. Bien, este día quiero compartir con todos ustedes un mensaje de reflexión. Y cuando lo estaba preparando, empezó en mí una inquietud de saber qué título ponerle a mi mensaje, porque pensaba en dos. Dije, ¿le pongo este o le pongo este título? Y al final de cuentas dije, mejor no le pongo ninguno. Mejor se los voy a mencionar a ustedes, estos dos títulos, para que ustedes al final del mensaje decidan cuál les agrada más y cuál de los dos quisieran ponerle. El primer título en el que yo pensé es amor puro. Es este amor genuino de parte de Dios, que lo podemos percibir en todo momento en nuestras vidas a través de su cuidado, su provisión, su protección, todo esto que Dios hace por todos y cada uno de sus hijos. Este tema lo podemos ver a lo largo de todas las escrituras. Y el segundo mensaje, el segundo título que yo quise ponerle a mi mensaje tiene que ver con una pregunta, y es esta: ¿existen las nuevas oportunidades? ¿Existen los nuevos comienzos? ¿Por qué pensé en esto? Creo que cada vez que mi esposa y yo tenemos la oportunidad de compartir el evangelio con alguien, ya sea juntos o en pareja, juntos o de manera individual, nos hemos encontrado con personas que nos dicen algo así: no creo que yo sea merecedor del perdón de Dios. No creo que después de la vida tan desordenada que he vivido, yo merezca acercarme a Dios, o que Dios pueda considerarme como su hijo. Es triste pensar que muchas personas así allá afuera de la iglesia viven de esta manera, creyendo que ya no tienen una nueva oportunidad para cambiar, que su vida ya está condenada a vivir como siempre han vivido. Pero lo más triste de todo esto es que también podemos conocer a personas dentro de la iglesia que viven con esa actitud, de esa forma, esclavizados a su pasado, esclavizados a su error, a su pecado, condenándose en todo momento. Y es triste porque se privan de disfrutar la plenitud de la vida cristiana que Dios nos quiere dar cuando verdaderamente confiamos en Él, aceptamos su perdón, nos perdonamos a nosotros mismos y caminamos en todo momento buscando su voluntad. Entonces, tú decides qué título le quisieras poner al mensaje. Pero pensando en los nuevos comienzos, pensando en las nuevas oportunidades, uno de los temas más bellos, alentadores y esperanzadores del evangelio que aparece en las escrituras es el de los nuevos comienzos. Porque los nuevos comienzos son como el sello del poder de Dios para restaurar, para perdonar, para sanar, para transformar por medio de la gracia de Dios. Es esto que Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros cuando nos disponemos para cambiar todo lo que somos, independientemente de lo que hayamos vivido. Y hay algunos ejemplos muy claros que te quiero mencionar, algunos antes de entrar a mi tema. Te quiero mencionar, por ejemplo, algunos nuevos comienzos en varios de los personajes importantes de la Biblia. Por ejemplo, un nuevo comienzo para Moisés significó esta voz desde una zarza ardiendo que lo estaba invitando a regresar a Egipto para liberar al pueblo de Dios, pero ahora bajo el poder de Dios, no por su propio deseo. Porque Moisés quiso
ser el libertador de Israel, pero cometió un error matando a un egipcio. Un nuevo comienzo para David fue ser confrontado por un profeta y tener que confesar todo el horror de su pecado, y aún así Dios lo perdonó y lo invitó a que siguiera reinando, y sabemos que llegó a ser uno de los reyes más importantes de Israel. Para Jonás, un nuevo comienzo fue el hecho de ser vomitado a la orilla de la playa por un gran pez que se lo había tragado, y comisionado nuevamente a que fuera por segunda vez a llevar el mensaje del evangelio a la ciudad de Nínive. Para Pedro, un nuevo comienzo fue tal vez ahí en la orilla de Galilea, cuando el mismo Mesías, a quien Pedro había traicionado, lo perdonó y lo invitó a servirle. Y todos sabemos que Pedro llegó a convertirse en el precursor de la iglesia primitiva. Un nuevo comienzo para Pablo fue esta luz cegadora camino a Damasco, y las palabras de perdón que llegaron de parte de Dios a él por conducto de un mensajero temeroso que no quería acercarse, aunque Dios le estaba dando la indicación: ve y llévale estas palabras a Pablo. Él le tenía miedo a Pablo porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero el día de hoy yo quiero hablarte no de un hombre como hablé en estos ejemplos. Quiero hablarte de una mujer que fue sorprendida en un acto muy vergonzoso, en un acto en el que para ese tiempo y para este tiempo también es quebrantar la ley. Obviamente en aquel tiempo tenía un castigo muy cruel. En este tiempo tal vez no, pero sigue siendo igual de grave. Y te quiero hablar de una historia que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y voy a leer yo desde el verso 1 hasta el verso 11, así como aparece textualmente en mi Biblia. Dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué les parece si juntos oramos? Señor, creemos que tu palabra es nuestra necesidad. Es un conducto que tú nos dejaste para conocerte más. Es la manera como tú quieres que nos acerquemos a tu presencia. Te pido, Padre, que en esta hora el poder de tu Espíritu Santo sea el que dirija este tiempo, este mensaje, y que pueda penetrar y llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos reflexionar para cambiar en todas las áreas que necesitamos cambiar. Yo te pido, Padre, que te manifiestes a nuestra vida de una manera sobrenatural. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Después de un tiempo de que estaban persiguiendo a Jesús, tratando de encontrarle un error, una falla que viniera a representar el quebranto de la ley, incluso hasta le mandaron guardias para aprenderlo. Pero el último verso del capítulo 7 de esto que les acabo yo de leer, el último verso del capítulo 7, un verso anterior a la historia que yo les conté, dice el verso 53: entonces todos se fueron a casa. Y
Y la historia que yo te leí comienza diciendo: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Esto me hace suponer que era tarde, era un día ya tarde, y la gente empezó a recogerse en sus hogares para descansar. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Quiero pensar que Jesús, en ese lugar, en esa ladera, tal vez tenía ahí su cuartel general. Ahí Jesús se reunía con el Padre para reponerse de todo el cansancio probablemente que él tenía, para purificarse nuevamente, para tener este tiempo de intimidad con el Señor. Y esto era muy necesario, y es algo muy necesario para todos nosotros, porque creo que Jesús ahí, en ese lugar, tenía él su altar de comunión con Dios. Algo que nuestro pastor, el pastor Marcos, en infinidad de veces nos ha recomendado para que todos como creyentes siempre nos acerquemos a Dios todos los días, porque lo necesitamos. Es una manera de, si tú quieres, recargar pilas, recargar energía para nuestra vida, para que una vez que salgamos a este mundo podamos reaccionar de la manera correcta ante las diferentes circunstancias de la vida. Jesús, creo que se pasó toda la noche orando. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que no descansa el que te cuida. Yo no creo que Jesús se fue porque ahí en el monte de los olivos tenía un buen catre para dormirse, hay un buen lugar para pasar la noche. Él se apartó para orar al Padre. Y esto es tan bueno porque nos ayuda a entender la importancia que hay en el equilibrio y la proporción. Nunca descuidar nuestra comunión con Dios, para que, como lo dije ahorita, en medio de una situación difícil que podamos enfrentar, podamos reaccionar conforme a la voluntad del Señor, no conforme a nuestra carne. Y esto hace notar la importancia de dirigirle algunas palabras al Creador para después hablar con su creación, hablar con el Padre para después hablar con sus hijos. Siempre va a ser totalmente necesario esto. Y esta actividad creo que le da un peso muy especial a nosotros como creyentes, porque si tenemos comunión con Dios, nuestras reacciones van a ser totalmente diferentes. Y en el caso de Jesús, esto le daba un peso muy especial y una autoridad muy especial a su ministerio. Y Jesús estaba dejando un legado para las próximas generaciones, sobre todo para todos los que, como Él, estamos pensando en pastorear corazones. Ahora, no quiero que se malinterprete la palabra pastorear, porque tal vez tú digas: yo no soy un pastor, yo no tengo una iglesia. Está bien, pero probablemente eres una persona que tienes una influencia de autoridad, de cuidado, de pastoreo en tu casa, tal vez por ser esposo, por ser madre, o inclusive a lo mejor en tu trabajo tengas a tu cargo un grupo de personas en donde con tu testimonio tú puedes hablarles de Dios. Pero aunque me dijeras: ni soy casado y ni tengo autoridad en mi trabajo, pero todos somos llamados a ser discípulos a las naciones. Y en ese llamado tenemos el compromiso y la responsabilidad de acompañar a las personas en su crecimiento. Tenemos la responsabilidad de reflejar a Cristo con nuestros actos. Entonces, creo que de alguna forma hacemos la misma tarea que Jesús. Y regresando a los pastores, vamos a pensar en un pastor. Esto nos deja una total claridad para entender que las iglesias no viven de lo que los pastores hablan. Las iglesias viven de lo que los pastores escuchan, de lo que los pastores oyen en medio de esta bendita intimidad con el Padre, para poder dirigirle a la gente las palabras
que el pueblo necesita. Entonces, con todo esto en mente y hablando de las personas que hablan, que sabemos que hay personas que hablan mucho, creo que es muy fácil discernir cuando alguien que habla tiene comunión con Dios. Porque cuando alguien que tiene comunión con Dios, al expresar palabras, parecería que el ambiente se satura del aroma de Dios. Hay personas que hablan mucho. Hay personas que tienen el don de hablar muy desarrollado. Pero la persona que habla de parte de Dios, sin siquiera decir, Dios me dijo que te dijera esto, con solo abrir su boca se percibe el aroma de Dios. Porque cuando tenemos comunión con Él, nos convertimos en emisarios del cielo. Nos convertimos en personas que a través de esa intimidad podemos llegar al corazón de las personas, porque hablamos palabras de verdad, como las que habla Jesús. Pero regresando a la historia, quiero regresar a la historia. Estos eran los primeros 2 versículos nada más. La quietud y la tranquilidad que reinaba en el momento cuando Jesús al amanecer regresaba del monte de los olivos al templo para enseñarle a la multitud que lo estaba esperando o que lo buscaba, él, me imagino que ya sentado ahí enseñándoles a todos, la quietud que había en medio de esa enseñanza se rompió en 1000 pedazos, se interrumpió porque venía una turba de personas que interrumpieron esta enseñanza en el templo. Y esta comitiva de hombres que venía llegó encabezada por ciertos personajes que traían atuendos que podemos entender que eran dignatarios religiosos. Llegaron enfrente de Jesús y arrojaron a sus pies a una mujer que me imagino la traían tomada de los brazos e incluso no voy a dudar que hasta la venían arrastrando. Y comenzaron a vomitar sobre ella una serie de amenazas y de acusaciones. Pero una voz más fuerte que se escuchó en medio de todo este tumulto, creo que silenció a las demás y decía: es una adúltera. La ley dice que debe morir apedreada. Yo pienso que esta mujer llegó aterrada y con lágrimas en su rostro, que se podían percibir por los surcos negros que dejan las lágrimas que corren por el rostro de las damas cuando usan un maquillaje de color negro en sus ojos. Esta mujer estaba completamente asustada, destruida. No lo dudo que era una mujer bonita, quien antes, unos momentos antes, había salido de su hogar para tener un encuentro furtivo con su amante. Pero ahora estaba teniendo una cita con la muerte, porque estaba siendo acusada de ser apedreada. Déjenme comentarles algo. En aquel tiempo, 8 de cada 10 personas lapidadas o apedreadas, como quieras llamarlo, eran mujeres. ¿Saben por qué? Porque las mujeres no tenían derecho a la educación. Las mujeres no podían defenderse. E incluso cuando alguna de ellas era ultrajada sexualmente y acusaba a la persona que la había lastimado, terminaba siendo ella la culpable. Entonces, esta mujer llevaba todas las de perder en esos momentos. La mayoría de los hombres que la llevaban eran, como relata la historia que leí, eran maestros de la ley. Otras versiones dicen que eran escribas y fariseos. Y los escribas eran este tipo de personas que interpretaban o transcribían la ley. Los fariseos eran los defensores a ultranza de la ley. Pero Jesús sabía que
todo el circo que se estaba armando en este momento no tenía nada que ver con la ley, no tenía nada que ver con la moral, ni siquiera tenía nada que ver con la ética. Su único objetivo era destruir la reputación de Jesús, porque ellos, sin pedir el consentimiento de Jesús, podían haber ejecutado este acto de apedrear a esa mujer. Pero ¿por qué lo estaban implicando? ¿Por qué estaban implicando a Jesús? Porque es a él a quien querían capturar. Y en ningún momento les importó poner en su anzuelo para atrapar a Jesús la vida de una mujer. Parece que el recurso de quien no puede edificar es destruir. Y eso es lo que ellos buscaban. No dudo que Jesús en ese momento, después de estar dando la enseñanza a todos, levantó el rostro para ver a todos y cada uno de esos hombres. Los vio, pero con la firme intención de tratar de encontrar entre ellos al otro implicado en este acto de inmoralidad. Jesús lo conoce todo, pero lo estaba buscando. Él levantó su rostro y me imagino que pensó: ¿dónde está el otro que quebrantó la ley? ¿Acaso nada más esta sola mujer quebrantó la ley? Porque todos sabemos que en un adulterio por lo menos tiene que haber 2 partícipes. ¿Dónde está el segundo? Solo a la mujer acusan. Y al buscar a ese hombre, también no dudo que pudo ver en las manos de todos estos las piedras con las que pensaban hacerle daño a esta mujer. Las piedras que usaban para lapidar a alguien tenían que ser piedras que pudieran ellos cargar en su mano, no piedras tan grandes, porque la intención era que al lapidar a alguien el castigo fuera más duradero, que fuera más, se percibiera más el dolor con piedras pequeñas. No le lanzaban piedras grandes porque con una de ellas la podían matar, pero buscaban que el dolor se sintiera más palpable. Y Jesús, hastiado por el odio y por el rencor, dice la Biblia que agachó su rostro y con su dedo índice comenzó a escribir algo en la tierra. ¿Pero qué escribía? Yo creo firmemente que Jesús tenía mejor letra que tú y que yo, y que aunque estuviera escribiendo sobre la tierra, todos los que estaban ahí podían leer con mucha claridad la buena escritura que tenía Jesús. Y como Jesús, cuando buscó al otro implicado en este acto del adulterio y volteó a ver a todos esos hombres, y conscientes nosotros de que Jesús conoce todo de nosotros, conoce las intenciones de nuestros corazones, entonces creo que Jesús, con un simple toque de vista, pudo conocer la biografía de todas esas personas. Y fue entonces que empezó a escribir en el suelo las incontables fallas que pesaban sobre cada uno de ellos y que les haría merecedores de ocupar el lugar que tenía esa mujer en ese momento. Pudiera ser que Jesús a lo mejor estaba escribiendo esta sentencia divina pronunciada por el profeta Jeremías en Jeremías 17:13, que dice: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. También probablemente Jesús a lo mejor estaba escribiendo sobre la arena palabras que Dios le dirigió a su pueblo en Éxodo 23:1, donde dice: no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. Pero quiero compartir con ustedes mi opinión preferida con respecto a esto. Lo que creo que en esos momentos Jesús estaba escribiendo sobre la arena, yo creo que pudo haber sido una declaración de gracia para el pecador arrepentido. Porque así como cuando Dios en Éxodo 31:18 dice la Biblia que estaba en el monte Sinaí
y con su dedo a forma de cincel estuvo labrando sobre piedras la ley. De la misma forma, pienso que en ese momento Dios, hecho hombre en la persona de Jesús, estaba escribiendo con su dedo un salvoconducto de gracia para todas las personas que habían quebrantado la ley y que se arrepienten de corazón. Yo creo que eso era lo que estaba haciendo. Pero estos hombres querían que Jesús dictara una sentencia. Estos hombres querían que Jesús declarara culpable a esa mujer. Y Jesús proclamó unas palabras que creo que desde ese momento hasta el día de hoy resuenan con tanta fuerza en nuestros oídos, porque estas palabras son para todos nosotros, en donde dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estos hombres lo estaban apresurando a gritos. Querían una resolución para hacerle daño a esta mujer adúltera. Pero Jesús habla, levanta sus palabras, no grita, porque nunca será necesario subir el volumen de nuestra voz, sino solo mejorar los argumentos. Cuando hablamos de parte de Dios tenemos argumentos. No necesitamos alterarnos, porque su espíritu va a reinar en nuestra vida y vamos a tener tantos argumentos para defendernos, para protegernos, para enfrentar todas y cada una de las adversidades de la vida. Y con esto Jesús no estaba esquivando la ley, por el contrario, la estaba refrendando, porque la misma ley dice que para acusar a alguien se necesita por lo menos 3 testigos, pero 3 testigos con unas características muy especiales. Tenían que ser de impecable testimonio y de moral intachable. De lo contrario, sus acusaciones no iban a ser oídas y el acusado iba a ser exculpado. Pero dicho lo anterior, Jesús, cuando pronunció esas palabras que resuenan ahorita, se inclinó de nuevo y siguió escribiendo sobre la tierra. Y no cabe duda que un encuentro con Jesús nos quita las ganas de juicio. Todos los que venían como jueces fueron llamados al juicio. Sus propias conciencias los acusaron en ese momento, porque al oír a Jesús, acusados por sus conciencias, empezaron a salir de uno por uno, del más viejo hasta el más postrero. ¿Y por qué crees que los más viejos salían primero? Porque ellos tenían más carga acumulada en su conciencia. Salieron ellos primero y luego los más jóvenes seguían detrás de ellos, pisando sus pasos. Todos se fueron. Nadie tuvo la autoridad moral para lanzar una piedra sobre esta mujer y hacerle daño, ni en aquel momento ni ahorita. Nadie podemos hacer eso, tampoco ahora. Y en este momento la mujer se quedó con Jesús. Dice la Biblia que Jesús volvió a enderezar su rostro, y aunque él sabía todo, dijo: ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie. Esta mujer, yo pienso que avergonzada enfrente de Jesús y con sus cabellos como una cortina que no le permitían ni siquiera ver el rostro de Jesús, por toda la vergüenza que sentía por el pecado por el que fue ella encontrada y estaba siendo acusada en ese momento. Y Jesús pudo haber aprovechado la oportunidad para ahí castigarla, regañarla, correrla, ponerle un castigo ejemplar por ese pecado tan grave que había cometido. Pero cuando Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan?, y ella levantó su rostro y pudo ver que en los ojos de Jesús no hay juicio. En los ojos de Jesús hay misericordia, hay gracia. En los ojos de Jesús hay amor puro. Porque mientras esta mujer tenía
su ropa desalineada y tal vez hecha garras por la violencia con la que la trataron estos hombres, y su alma estaba hecha pedazos por ese pecado tan grave que había cometido. En esos momentos Jesús estaba restaurando su vida, la estaba sanando, porque Jesús le estaba demostrando su amor. Y muchos aquí creo que podemos testificar que hemos fallado. Yo me incluyo. Hemos cometido muchos errores, pero hemos sido presas del juicio de las otras personas. Hemos sido presas de nuestro propio juicio, y que a veces es el más grave. Pero también podemos testificar que fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia de aquel que, a fuerza de darnos su amor, puede convertir todas las ruinas de nuestra vida, levantar todos y cada uno de los escombros de nuestra vida hecha pedazos, para convertirlas en un palacio, en una obra de arte, en un palacio donde Él quiere habitar. Y las personas que nos equivocamos solemos ser estigmatizadas, marcadas por nuestro error. El que miente se le etiqueta como mentiroso, el que roba se le etiqueta como ratero. Y esta mujer tenía una etiqueta. Tal vez la gente la conocía como la infiel, como la mancebada, como la mujer sin honra, y para muchos era la adúltera. Y por supuesto que esta mujer adulteró, no la quiero defender, pero la verdad es que se arrepintió genuinamente y de corazón. Dios la perdonó y logró también perdonarse a ella misma, algo que es muy importante. Y sobre todo, aunque para la gente esta mujer tenía una etiqueta, Jesús le puso la etiqueta más importante, la etiqueta de redimida. Porque aunque tú y yo merecemos la etiqueta de pecadores, ante un gran pecador siempre se levanta Jesús como el gran redentor. Esta mujer nunca descubrió en el amor de Jesús una excusa para pecar. Por el contrario, encontró millones de razones para no volver a hacerlo, porque el estar cerca de Él irremediablemente nos guía a la santidad, ya que su amor nos vacuna contra el pecado y nos enamora de la integridad. Esta mujer pudo haber tenido mucho resentimiento para con el acusador, para con este hombre con el que fue encontrada en medio de ese acto tan vergonzoso. Pudo haber tenido gran resentimiento sobre este grupo de personas que la vinieron a acusar públicamente, pero ella le dio mucho más valor a lo que resultó de este incidente, porque aunque quisieron llevarla a la muerte, la llevaron a la vida. Aunque la arrastraron y la maltrataron, la depositaron a los pies de Jesús. Y yo no creo que haya un mejor lugar. No creo que haya un mejor lugar en el que tú y yo quisiéramos estar, porque ese lugar es el lugar donde Jesús nos transforma. Ese es el lugar que debemos anhelar, porque ese es el lugar en donde empieza todo, en donde se inicia un nuevo comienzo. Te invito a que te pongas de pie. Nos enseñaron a no llorar, a no hablar de lo que duele, a sonreír aunque por dentro
todo se esté cayendo. Pero Jesús mismo lloró, no por debilidad, sino porque amaba. Ser fuerte no es callar. Ser fuerte es seguir creyendo aun cuando no entiendes. Ser resiliente no es aparentar, es levantarte, es dejar que Dios reconstruya lo que rompiste. No se trata de verte bien, se trata de sanar de verdad. Ser resiliente no es no sentir, es sentirlo todo y aún así seguir creyendo. Porque incluso cuando caes, la gracia sigue de pie.